parietal. En esta diapositiva se muestra un experimento del área de la atención selectiva conformado por el lóbulo parietal. Fíjense que aquí se utilizó un animal que es el mono y que se ha visualizado un estímulo en la pantalla. Dicho estímulo capta la atención del mono y su respuesta va a ser o tomando el jugo según el tipo de estímulo del cual se muestra en la pantalla y presionando una barra, ¿ok? Solicitando, pues, si el estímulo es favorable o no en relación al estímulo de recompensa que es el jugo. Entonces se utilizó un registro a nivel del lóbulo parietal, ¿sí?, del lado derecho, y se estudió si ellas se activan o no cuando el mono visualiza dicho estímulo. Aquí se muestra el resultado del experimento de la diapositiva anterior. Fíjense que aquí se encuentra el estímulo, el registro del estímulo en el lóbulo parietal del lado derecho. Eso quiere decir, evalúa los potenciales de acción, ¿sí?, que corresponde a la neurona que se encuentra en el lóbulo parietal del lado derecho. Quiere determinar si hay un aumento de potenciales de acción cuando el mono presta atención en la pantalla. Y efectivamente, cuando el mono ignora el estímulo que está en la pantalla, ¿sí?, por estímulo visual, entonces la cantidad de potenciales de acción va a ser menor que lo que está representado en las barras negras vertical. Pero cuando el mono fija la atención en la pantalla, fíjense que aumenta el número de potenciales de acción, ¿sí? Y eso quiere decir que el mono, como prestó atención en la pantalla y hubo aumento de los potenciales de acción, eso quiere decir que el lóbulo parietal participa en la atención selectiva. En esta oportunidad se habla de la atención selectiva mediada por estímulo visual. Pero la atención aumenta muchísimo más si existe un sistema de recompensa del jugo. ¿Sí? Cuando se daba el estímulo visual en la pantalla que requería prestar atención, pero al mismo tiempo se le administraba el jugo, entonces aumentaba mucho más la atención en relación a que si se daba el estímulo en la pantalla y no había recompensa del jugo. Entonces, de alguna manera, si existe un sistema de recompensa, en este caso aumenta la atención selectiva del medio, porque eso modificaría la conducta humana. Si en el ambiente donde se encuentra existe un estímulo del cual es favorable y aparte existe un sistema de recompensa, entonces la persona, por ejemplo, va hacia ese sitio para alcanzar un objetivo y que su atención se centra justamente en ese sitio. ¿Ok? ¿Dónde va a conseguir la recompensa? Eso quiere decir que la atención es muy importante en relación a las otras áreas cognitivas para modificar la conducta humana. Y en este caso, pues se modificó la conducta del animal. Resulta que la función del área cognitiva de la atención no solamente se centra en el lóbulo parietal per se. Ya se ha descrito que puede extenderse esa función en la porción posterior del lóbulo frontal cuando les mencioné los movimientos acádicos oculares y su importancia para, de manera voluntaria, fijar la información mediante la atención. Pero también puede involucrar al lóbulo occipital. Ya se ha descrito en el semestre anterior cómo llega la información al área visual primaria, ¿sí?, a través de la vía óptica. Y esa área visual primaria que se encuentra en la lisura calcarínea del lóbulo occipital tienen que ser percibidas en las áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital. Y de allí envía la información al lóbulo parietal para la habilidad visoespacial y la atención selectiva. Resulta que cuando llega la información visual, y también
se presta atención de manera selectiva, entonces las áreas secundarias y terciarias van a aumentar su actividad eléctrica. Eso quiere decir, va a aumentar el número de potenciales de acción en comparación con solamente ver un objeto o algo que se encuentra en el ambiente, pero que no se presta atención. ¿Sí? Ahí disminuye la cantidad de potenciales de acción a nivel de las áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital. Entonces es importante para la percepción visual correcta mediante el estímulo a través de la vía visual que se tenga que prestar atención de manera selectiva. Una persona, por ejemplo, que no esté atenta ante los estímulos externos desde el punto de vista visual, entonces puede llegar la información por la vía visual, pero simplemente no va a ser percibida de manera adecuada porque se encuentra inatenta. ¿Ok? Un ejemplo, en este momento ustedes están viendo la pantalla, ¿sí? Por su atención selectiva para poder captar la información de manera adecuada de lo que se está diciendo ahorita en clase y de lo que se está observando mediante las diapositivas. Pero en este momento sus áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital en este momento deben estar aumentadas porque su atención está selectiva al mirar la diapositiva para poder tratar de que esta información sea almacenada en la memoria. Así que aquí estoy relacionando lo que corresponde a memoria y atención. Más adelante voy a hablar de áreas de la memoria y la atención y cómo se relacionan esas áreas cognitivas. Pero en este momento sus áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital están aumentando su potencial de acción y su actividad porque están prestando atención en este momento la clase. ¿Sí? Entonces, las áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital se activan más si la persona está atenta al estímulo versus que la persona no preste atención a pesar de que llegue el estímulo visual de manera adecuada y simplemente hay disminución de los potenciales de acción a nivel de las neuronas en las áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital. Entonces, ya se van a dar cuenta más adelante que el área cognitiva de atención están como que solapadas o están en relación con las otras áreas cognitivas. Y eso vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de área cognitiva de atención. Eso quiere decir que se mezcla atención con lenguaje, que es otra área cognitiva, atención y memoria. Y entonces aquí, en la fase de la fijación de la memoria, que en este momento está estableciendo porque están recibiendo la información, tiene que haber atención, a juro. Es más, para que la conducta humana sea relacionada de manera adecuada al sitio donde se encuentre, tiene que haber atención. Si yo llego a un sitio y yo presto atención en el medio donde estoy en este momento, y si me encuentro en una fiesta, entonces la información que adquirí mediante la atención es que estoy en una fiesta, estoy percibiendo la información, lo estoy interpretando y así modifico mi conducta en relación a donde me encuentro desde el punto de vista ambiental y social, que me debo de comportar porque estoy en una fiesta con unos compañeros o con personas desconocidas, por ejemplo. Pero si yo no presto atención, capaz mi conducta sea de alguna manera inadecuada para el sitio donde corresponda. Otro ejemplo sería de que si hay una conversación entre dos personas, ¿sí? Entre la multitud, por ejemplo, debo de prestar atención lo que está diciendo la persona a pesar de que existan otros estímulos externos por la multitud. Entonces, en ese momento, mi atención es selectiva para poder entender lo que está diciendo la persona y yo poder responder adecuadamente lo que se está diciendo, ¿sí? La otra persona y entablar una conversación de manera adecuada. Fíjense que conversación es lenguaje y que tiene que haber la atención adecuada para que el lenguaje sea fluido y adecuado. ¿Qué pasaría si yo le presto atención a la multitud en vez de prestar atención a la conversación? Posiblemente diga incoherencias o no hay fluidez en la conversación. ¿Por qué?
Porque si mi atención se centró en la multitud y no en la conversación con la persona que tengo al frente, entonces el lenguaje no va a ser fluido, o va a ser inadecuado, o simplemente se va a decir incoherencia en la persona que no prestó atención en la conversación. Entonces, la atención es muy importante para que hagan la conducta adecuada en el ser humano. Entonces, cuando se habla de áreas del lenguaje, ya hemos descrito en el lóbulo frontal el área de Broca. Ahora falta describir el área de Wernicke. El área de Wernicke es el área del lenguaje de la comprensión. Por ejemplo, en este momento me están comprendiendo de lo que se está diciendo y de lo que se está viendo en la pantalla, en la diapositiva, es porque estoy utilizando un conjunto de símbolos que están llegando esa información por la vía visual o por la vía auditiva y lo están interpretando y lo están comprendiendo. Entonces, el área de Wernicke está utilizando la entrada de la información de la vía auditiva y visual para poder comprender, por ejemplo, la clase del día de hoy. ¿Sí? En el área de Wernicke. Que fíjense que esta área se encuentra entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Les dije, por ejemplo, que una de las funciones del gyrus angular es el cálculo, lectura y escritura. La lectura y la escritura forman parte del lenguaje. Simplemente la lectura, ustedes utilizan el conjunto de símbolos que se encuentra en un papel y que por vía visual está llegando la información a un área cognitiva para poder interpretar lo que se está leyendo. ¿Ok? O también, si ustedes quieren expresar, por ejemplo, los pensamientos mediante la escritura, entonces el área de Wernicke de la interpretación según la información que él reciba, envía la información al área de Broca. ¿Para qué? Para que ejecute la planificación, ¿sí? Y la secuenciación de la escritura, que también está involucrada la corteza prefrontal dorsolateral para tomar la decisión de escribir. Y aquí envía la información al área motora primaria para poder ejecutar por vía piramidal la ejecución de la motricidad de la mano y poder escribir lo que se está pensando, o lo que se está oyendo, o lo que se está visualizando. Entonces, el área de Wernicke forma parte del lóbulo parietal y que las funciones del lobulillo parietal inferior, incluyendo parte del gyrus supramarginal, entonces forma parte del área de Wernicke. Y por último, fíjense que hay una relación de las áreas cognitivas y áreas de asociación de la corteza parietal, que corresponde al lóbulo parietal, en relación a la corteza y lóbulo temporal, y esta información sensitiva llega justamente a la planificación del movimiento y luego a su ejecución. Acuérdense que la conducta humana se puede evidenciar mediante la contracción muscular básicamente y la expresión de mímica facial, que sigue siendo con la musculatura, ¿sí?, estriada. Entonces, allí la conducta humana, para que se genere y que sea adecuada, tiene que llegarle la información mediante los órganos de los sentidos y tiene que ser percibida en las áreas secundarias y terciarias de cada lóbulo para poder interpretar y percibir de manera adecuada, enviar esa información a la planificación del movimiento y luego ejecutar y observar la conducta humana que se espera que sea adecuada en el contexto por el cual se encuentra a nivel ambiental. Y eso es lo que corresponde al estudio del lóbulo parietal y su función.